compañeros. Vamos a estudiar el tema 1 de la materia de Derecho Penal. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa aquello que está conforme a la regla. El derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, y las cuales pueden ser impuestas a sus destinatarios a través de la fuerza que dispone el Estado y que tiene como finalidad la paz y la seguridad social. La división del derecho. El derecho se divide en dos, objetivo y subjetivo. El objetivo son normas que regulan las acciones de las personas, y en este encontramos el derecho público y el derecho privado. El derecho público se orienta a la cosa pública, a la relación entre estados, a las organizaciones públicas y la relación que hay entre el individuo y la sociedad. El derecho privado se orienta a la relación que existe entre los individuos para satisfacer sus necesidades personales. El derecho penal lo encontramos dentro del derecho público, ya que cuando se comete algún delito, se afecta al orden social. La definición de derecho penal. De acuerdo con Francisco Pavón Vasconcelos, nos define como el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno que definen al delito y señalan las penas y medidas de seguridad para lograr la permanencia del orden social. Las penas son las que se les imputa a los mayores de edad y que tienen conciencia, y las medidas de seguridad son aquellas para contener la conducta delictiva, y estas son aplicables a los menores de edad o a los incapaces. El derecho penal atiende regularmente cuando se violenta a la sociedad, y para ello hace uso de la fuerza que ejerce el Estado, y con ello puede privar de la libertad a aquel individuo que cometa un delito con cárcel. También puede inhabilitar algunos derechos de ese individuo, o en caso de que tuviese algún problema psicológico, se le enviará al psiquiatra, a una clínica psiquiátrica. Y regularmente cuando este individuo comete algún delito, el derecho fundamental que se le priva es de la libertad. Terminología adecuada. Derecho represivo. Su función es castigar todo aquello que la sociedad considere o defina como delictivo o criminal. El derecho de defensa social considera la acción ejecutada de forma individual o colectiva para proteger al pueblo de cualquier agresión delictiva. Derecho sancionador. Estudia la sanción que se le impondrá al sujeto de derecho, y además estudia las eximentes, atenuantes, faltas y delitos. El derecho de restauración se encarga solamente del resarcimiento y la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito. Partes en las que se divide el derecho penal. La parte general, donde contiene las normas secundarias accesorias a la sala declarativa, y referente al delito, penas y medidas de seguridad. También encontramos el derecho penal, donde se encuentran las ciencias penales, donde el delito es como conducta humana y social, causas de la delincuencia y prevención y tratamiento del delincuente, evolución de las ideas penales. Es importante para diferenciar que las leyes penales antiguas funcionaban de acuerdo a su evolución de la sociedad. Hoy en día ya algunas fueron reformadas porque va avanzando la tecnología, cambia el orden.
la historia del derecho penal, principios de las escuelas penales, teoría de la ley penal, en donde encontramos las fuentes del derecho penal, que solamente es la ley, la interpretación de la ley penal, ámbitos de validez de la ley penal. También encontramos la teoría del delito, donde encontramos la definición, el concepto, los elementos, factores negativos, vida de los delitos, causas de las penas, delitos y normas que a veces benefician al reo. También encontramos la teoría de las penas y medidas de seguridad. En ellas encontramos la diferencia entre ambos, el concepto y definición, clasificación, individualización, libertad condicional y anticipada, y cuando cumple más del 50% de prisión. La pena de muerte no es posible por la insuficiencia de los sistemas penales. Derecho penal sustantivo, adjetivo, objetivo y subjetivo. El derecho penal objetivo es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación. El derecho penal subjetivo es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha en contra de la criminalidad. El derecho penal sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad, que están en el Código Penal en sus dos apartados, en el abstracto y en el dinámico, en el estático. El derecho penal adjetivo es el conjunto de normas jurídicas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a los casos particulares. En el Código de Procedimientos Penales se encuentra el concreto y el dinámico. Se compone de principios y procedimientos y sirve para precisar la existencia de los delitos, precisar quiénes son los responsables de aquel delito y determinar las penas concretas al caso. Relación del derecho penal con otras ramas del derecho. El derecho penal tiene relación con el derecho constitucional, derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral y derecho mercantil. El derecho el derecho constitucional es en el que se encuentra en el derecho constitucional, es donde encontramos fundamentado el derecho penal. Y los artículos más relevantes son el artículo 10, donde tenemos derecho a la posesión y portación de armas, artículo 11 de la libertad de tránsito, artículo 13 de la prohibición de leyes prohibitivas y de tribunales especiales, artículo 14 y retroactividad de la ley, artículo 16 seguridad jurídica, artículo 17 nadie podrá hacerse justicia por su propia mano, artículo 18 la prisión, artículo 20 principio del proceso penal, artículo 21 investigación de los delitos por parte del Ministerio Público, artículo 22 prohibición de la pena de muerte, artículo 23 nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. La norma penal. El concepto de norma penal son decisiones del Estado que establecen directivos de conducta, mandatos y obligaciones cuyo cumplimiento están sujetos a la coacción, tratándose de comportamientos externos y no de los pensamientos. A nadie se le juzga por sus pensamientos, y esto va conforme a la convivencia bajo un ambiente de justicia. Las funciones de la norma penal son dos, valorativa y de determinación. Es la norma objetiva de valoración, proteger determinados bienes jurídicos de mayor importancia. ¿Y cómo se determinan esos valores? Al hacer un juicio de valor que determina es de gran valía, y el Estado tendrá la obligación de protegerlos, por ejemplo, el patrimonio o la vida. De determinación, la norma subjetiva de determinación, la norma penal establece un mandato, una prohibición o autorización dirigida al ciudadano o a los ciudadanos.
La estructura de la norma penal. Toda norma penal debe estar compuesta por un presupuesto y una consecuencia jurídica. El presupuesto contiene el precepto contenido en una norma primaria. La consecuencia jurídica es la sanción contemplada en una norma secundaria. Pero ¿qué pasa con las normas penales incompletas? Son aquellas que le falta el presupuesto o una sanción. Son normas que no se cumplen ya que no hay una sanción. Ejemplo, el uso de un cubrebocas en el estado de Puebla, por ejemplo. Hay leyes penales en blanco, son aquellas que contienen la sanción pero no todo el presupuesto, que para contemplarse deben tener por medio otras normas penales o extrapenales. Ejemplo, una sanción en la riña. Principios rectores de la norma penal. Principio jerárquico. Deber de obediencia de la norma inferior a la norma superior, manifestando a través de una relación internormativa y que va unida a la ausencia de obligación respecto de la norma superior a la norma inferior. Principio de vigencia. A partir de que se establece la vigencia hasta que queda derogada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o se declare inconstitucional. El principio de unidad sistemática pretende determinar el estudio de la ley teniendo en cuenta dónde está recogida la norma dentro de la ley y la relación que tiene dentro de la norma respecto de las demás. Y aquí se encuentra un principio de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. Elementos de la norma penal. El mandato jurídico establece un modelo de conducta con la intención de dar cumplimiento a los fines del derecho penal, que es el orden social. Efectos jurídicos de la norma. Efecto jurídico normal. Es la respuesta al ejercicio de las facultades reconocidas por la norma y el cumplimiento de los deberes. La sanción es la consecuencia derivada del incumplimiento de la norma penal. Principios del derecho penal. Son premisas de observancia general que observan e implementan legislaciones liberales que se encuentran bajo la influencia de sistemas democráticos. ¿Y para qué sirven? Para generar seguridad jurídica al gobernado. ¿Cómo las implementan? Porque van a vigilar el actuar no solamente de las instituciones, sino más bien también de los ciudadanos para salvaguardar el orden social. Los principios fundamentales del derecho penal son la legalidad penal, principio de bien jurídico, principio de el hecho, principio de la culpabilidad, principio de pena humanitaria, principio de proporcionalidad, principio de la irretroactividad de la ley, principio de presunción de inocencia, principio de onus probandi en el derecho penal y el indubio pro reo. Legalidad penal. Nullum crimen, nullum pena, sine previa legi. Significa ningún delito, ninguna pena, sin ley previa. Si una conducta se parece a la otra, solo la que se encuentre previamente descrita en la ley será la sancionada. El bien jurídico. Todo delito supone la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Principio del hecho. El delito debe consistir en un comportamiento externo, concreto o individualizado, y es así como en la actualidad el derecho penal solo castiga por lo que hizo el sujeto, no por su personalidad o su forma de ser. A esto se le llama el derecho penal del hecho. La culpabilidad. No puede haber un delito sin pena y la pena relacionada de manera directa con la culpabilidad del sujeto. Esto es la comisión de un delito y se debe probar en juicio que el sujeto es el culpable de haber cometido el hecho. Si no determina la intención, no puede haber una sanción en contra de la persona. Pena humanitaria. Este principio, la pena no será mayor a la gravedad del delito cometido. Principio de la proporcionalidad. La pena privativa de la libertad solo se aplicará
como una sanción excepcional cuando sea imprescindible para mantener el orden social. La relación directa con la protección del Estado al bien jurídico tutelado. No toda sanción debe conllevar a la privación de la libertad. También puede haber una multa o suspensión de derechos. La irretroactividad de la ley la encontramos en el artículo 14 constitucional y busca proteger al ciudadano y no se puede aplicar una sanción que sea aplicable a los ciudadanos en perjuicio del reo. Esto más que nada es para cuando se cometa algún delito y en un futuro se legisla ese delito, entonces no se podrá aplicar a menos que beneficie al reo. Presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La carga probativa de la culpabilidad le corresponde a quien se encarga de la acusación penal, en este caso el Ministerio Público. Y de esta manera, solo a través de un proceso judicial en el que se demuestre que es culpable el sujeto, podrá imputarse una sanción o una pena. Onus probandi es el principio que se refiere a la carga de la prueba y el deber que tiene el Estado para, a través de sus órganos especiales como el Ministerio Público, de probar la culpabilidad del acusado por la realización de un hecho punible. Y por último encontramos el principio in dubio pro reo, y esto significa ante la duda a favor del reo. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba y debe demostrar la culpa del sujeto. Muchas gracias, compañeros, profesora, por su atención y que tengan buena tarde.